De poder estar juntos en armonía en la casa del Señor. Antes de seguir para la parte central de este servicio, que es la predicación de la palabra de Dios, quiero hacer una oración por un tema muy especial. Aquí les veo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo muchas cosas maravillosas. Una de las cosas que Él dijo que a mí siempre me ha sorprendido y he evaluado y he pensado, y si eso es una exageración lo que dijo Jesús. Jesús dijo esto: ustedes harán las mismas cosas que yo he hecho en la tierra. Pero ahí dijo algo más. Es más, harán cosas más grandes que yo. ¿Cómo? Que hoy en el planeta Tierra, los seguidores de Jesús, podemos hacer cosas más grandes que Cristo Jesús. Yo he pensado en el tema. Y he dicho, ¿hay alguien que ya lo hizo algo más grande que Jesús? ¿Y saben qué? Encontré una persona que ya hizo cosas quizás más grandes que Jesús. ¿Y saben a quién me refiero? Pregúntese esto: ¿a cuántas personas predicó personalmente el Señor Jesucristo en su ministerio temporal? La Biblia dice que la máxima cantidad de número de gente que reunió fueron 5,000 personas. Posiblemente habían también mujeres, 10,000, y posiblemente habían niños, 15,000. Esa fue una reunión. Pero no todos los días Él reunía a 15,000 personas. Había veces que Él reunía a 1,000 personas, a 70 personas, a 500 personas. Si podíamos echar un número, podríamos decir que posiblemente Jesús llegó a reunir a 100,000 personas, a predicarles personalmente. Sin embargo, en nuestra generación, nosotros hemos sido testigos de cumplimiento de la profecía de Jesús. Hubo un hombre que predicó personalmente en un lugar físico a más de 250 millones de personas. Un poquito más que Jesús. Entonces el corazón de Jesús, la oración de Jesús se cumplió. Yo les autorizo, dijo, que ustedes hagan cosas más grandes que yo he hecho. Estoy hablando del siervo de Dios, el pastor Billy Graham. A más de 250 millones de personas. Los reunió en estadios, en lugares públicos de más de 200 países. Escucho esto. Nuestra generación ha sido testigo del cumplimiento de una de las más grandes profecías, deseos del corazón de Jesús. Porque el Señor Jesús nunca le desagrada que nosotros hagamos cosas mayores. Más bien Él nos motiva que hagamos cosas mayores. No estamos autorizados para saltar la barda del propio Señor. Por lo tanto, he pensado, ¿por qué pasó esto? Primero, porque tenía que pasar. ¿Sí? El siervo de Dios, Billy Graham, ya tenía 99 años. Dentro de pocos meses él iba a cumplir la centuria. Creo que fue agosto, septiembre o noviembre, por ahí va. Bueno, este año él iba a cumplir 100 años. Escuche esto: cuando un hombre de Dios de ese calibre muere, ¿realmente muere? No muere. El gobernador Mike Huckabee, un pastor, un siervo de Dios, acaba de decir algo muy interesante. Dijo: la más grande fake news que está dando la media en este momento es que Billy Graham ha muerto. Porque Billy Graham está más vivo que nunca. Está mejor que nosotros. Los hijos de Dios nunca mueren. Lo que pasa es que somos promocionados al día de nuestra graduación. El día de nuestra partida es el día de la graduación. Es mi oración que en esta hora estemos nosotros preparados para que podamos levantar, motivar, impulsar o ser nosotros mismos los nuevos Billy Graham que Dios quiere levantar en medio de la comunidad hispana. Porque el otro Billy Graham latino ya está por irse también. ¿Saben a quién me refiero? Luis Palau. Luis Palau está ya en la línea de partida. Y está bien, es su tiempo. Se están yendo dos gigantes. Uno ya se ha ido, el otro se está yendo. Por lo tanto, Dios está levantando una nueva generación. Y es nuestra oración que esta iglesia pueda levantar niños, jóvenes, adultos, dispuestos a tomar esas posiciones y llevar el evangelio hacia latitudes que nosotros aún no somos capaces de imaginar. Por lo tanto, vamos a levantar una oración. No vamos a orar por Billy Graham, porque nosotros no oramos por los que ya han partido. Amén. La familia está feliz, está contenta, porque saben
¿Dónde está papá? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el grandpa? Todo el mundo sabe. Vamos a orar por la iglesia del Señor. Porque estos días que se le está rindiendo homenaje en todos los niveles, incluyendo el Congreso, lo va a tener en cuerpo presente, ¿no? En estos días Él va a ser honrado, que un nuevo despertar, un nuevo espíritu hay en nuestra nación. Un espíritu de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de levantar el nombre de Jesucristo como punto de unidad a tanto conflicto que hay en medio de nuestro país. Los rojos, los colorados, los blancos, los azules, todos quieren pelearse contra todo el mundo. El único que puede traer paz es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Oremos por nuestra nación, pongámonos en pie. Muchas gracias, Señor, porque en este día, Padre, tú nos estás trayendo, Señor, a un encuentro más poderoso contigo, Señor. Gracias, Señor, por la vida del siervo de Dios, Señor, a quien a ti te ha placido llevar a su presencia. Oh, gracias, porque nuestra generación ha sido testigo de lo que tú eres capaz de hacer con un hombre humilde, con un hombre que se pone en la brecha de tu perfecta voluntad, con un corazón, Señor, que está dispuesto, Señor, a darlo todo y a creerte a ti, en medio de un mundo de incredulidad y de confusión, en medio de un mundo, Señor, desastroso. Señor, hay un mensaje de paz y de esperanza. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sigue siendo la solución al problema humano. Nuestro problema no son políticos, ni económicos, ni legales. Nuestro problema es un problema de relación contigo. No tenemos problemas ni siquiera de salud. Es un tema de relación contigo. Restáuranos, Señor. Acércanos para oír tu voz. Señor, ablanda nuestro duro corazón, Señor. Ablanda nuestras mentes, Padre, tan difíciles, tan complicados que somos. Señor, para aprender a entender la sencillez de lo que tú esperas de nosotros. Aprender a identificar lo que es palabra tuya y aprender a obedecerte en todo aquello que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por la vida y el ministerio del pastor Billy Graham. Pero gracias, Señor, porque tú vas a seguir levantando una nueva generación, Señor, no solamente en el mundo anglo, sino en el mundo, Señor, latino, Padre, de nuevos hombres y mujeres, Señor, que estemos dispuestos, Padre, a darlo todo por la causa de Jesucristo, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Con nosotros nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro pastor, el pastor Andrés Jaramillo, que tiene el manjar de la palabra de Dios. Adelante, varón. Gracias. Hermanos, buenos días. Quiero invitar a mi esposa que va a predicar conmigo en esta mañana. Les presento a los que no conocen a mi esposa. Les presento a la mujer más linda de la congregación, lo siento. Estaba ahora pensando en el tema que hemos estado trabajando durante los últimos meses y el énfasis de estos 3 meses, que es la oración, la intercesión. Y recordé la historia de un misionero en el África. Algunos de ustedes ya les conté esta historia. Gracias, amor. Este misionero se fue al África a hacer misiones, pero le salió algo inesperado. Un león bien africano, gigante y con hambre. Y empezó a perseguir al misionero. Y el misionero empezó a correr. Y el león detrás. Y el misionero corre y el león detrás. ¿Cómo intercede uno en un momento así? Bueno, esto fue lo que hizo el misionero. Dice la historia que el misionero intercedió de esta manera: Señor, haz algo con este león, que se convierta, que se haga cristiano. Algo, Señor, pero sálvame. Finalmente, el misionero, cansado, se lanzó al suelo y dijo: me rindo, Señor, confío en la oración. Y el león llegó, paró, levantó su garra, la puso sobre el misionero y oró al cielo: Señor, bendice estos alimentos. Bueno, los que no saben la historia ya la saben. El Señor respondió.
Hermanos, ¿cómo oramos en tiempos de crisis? ¿Cómo oramos en tiempos donde no es como este chiste que acabo de compartirles, sino cuando el león es verdadero, cuando en la vida enfrentamos crisis duras? ¿Cómo interceder? Entonces, junto con mi esposa le pedimos al pastor Abner para el tema de hoy, pastor, nos gustaría compartir un tema que nos invitaron a predicar hace 8 días, creo, 15 días con parejas en otra iglesia, acerca de cómo fue nuestra experiencia como familia orando e intercediendo en tiempos de crisis. Entonces el mensaje de hoy, que se llama Orando en la Tormenta, que ustedes tienen en su boletín, vamos a tener 2 momentos. Un primer momento, obviamente, en la palabra, una reflexión en un día de tormenta alrededor de la intercesión de Jesús, y un segundo momento de testimonio. Queremos abrirles nuestro corazón y contarles cómo el Señor nos ayudó, cómo oramos y qué nos funcionó. Realmente la bendición de ser iglesia es que cuando no vivimos con máscaras, sino totalmente vulnerables y sinceros unos con otros, el Señor nos ministra y nos ayuda, escuchando las historias de otros. Jesús está aquí intercediendo. Ahora vamos a leer el pasaje. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a Jesús como intercesor? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos esta semana con mi esposa. Habla mucho de Jesús como intercesor. Uno de los libros que habla de esto es Hebreos, cuando dice por allá en el capítulo 7, por eso también Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Dice la Biblia que Jesús está todo el tiempo como sumo sacerdote delante del trono de Dios, intercediendo por usted y por mí. ¿Usted se imagina eso? ¿Ha imaginado a Jesús intercediendo por usted? Si usted viene a la iglesia y dice, nadie ora por mí, le tengo malas noticias. Hay alguien que ora por usted todo el tiempo y es Jesús, nuestro intercesor. No hay un mediador diferente entre Dios y los hombres que Jesucristo. Y Él está orando por usted y por mí, delante del Padre. Vamos a ir al capítulo 6 del libro de Marcos. Y antes de leer el texto, déjeme contarle un poquito ese día en la vida de Jesús. Resulta que, si ustedes recuerdan, Jesús había alimentado ¿a cuántas personas? A 5,000 personas. Ahora lo estaba recordando el pastor. Cuando Jesús se fue a ese lugar, realmente Él llegó con una mala noticia. Es de esos días que Jesús se fue a la iglesia y tenía que predicar, tenía que servir, pero con una mala noticia, una llamada que le acababa de llegar. Le acababan de llegar las noticias a Jesús que su primo había muerto. El primo de Jesús se llamaba Juan, pero no era Juan el discípulo. El primo de Jesús era Juan el Bautista, quien había bautizado a Jesús al principio de su ministerio. Juan el Bautista era de esos predicadores que a mí me gustan, bien pentecostal, bien pentecostal. Juan había preparado el camino para la venida de Jesús. Seguramente, estoy solamente sospechando, Jesús había hecho planes ministeriales con su primo Juan, cómo iban a predicar, cómo iban a extender el reino. Pero resulta que por el capricho de un adolescente, que era hijastra del rey Herodes en ese entonces, bailó para el rey con unos bailes paganos y le pidió que por favor le bajaran la cabeza a Juan el Bautista, porque la mamá de esta niña adolescente quería que Juan el Bautista se callara la boca, porque él estaba denunciando un pecado que el rey estaba teniendo con esta mujer. Estaba en una relación ilícita. Y como Juan no tenía pelos en la lengua, como decimos en Colombia, pues él se lo fue diciendo y querían callarle la boca. ¿Y cómo lo hicieron? La joven danzó para el rey Herodes, le dijo, te pido que por favor me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y dicho y hecho, le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, el gran siervo de Dios, el gran ministro de Dios, Juan el Bautista, sin cabeza, su cabeza en una bandeja. Y estas noticias le llegaron a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y como hombre, la Biblia enseña que Él también sintió como nosotros. Le dolió como nosotros, lloró como nosotros, le daba mal olor en las axilas cuando no se bañaba como a nosotros. Era un ser humano común y corriente. A veces Hollywood nos pinta un Jesús como sueco, caminando en cámara lenta,
a 3 metros del aire, con pelo rubio y moviéndose en cámara lenta. Olvídense, hermanos. Él era judío, seguramente trigueño, moreno. No creo que fuera atractivo físicamente. Y cuando la Biblia habla de personas atractivas lo dice. Pero él era un hombre común y corriente. Y él, en medio de eso, va y se junta con los discípulos para ir a descansar. Él quiere tener un tiempo a solas. Él quiere hablar con el Padre. Seguramente Jesús quiere hacerle preguntas al Padre y decir: Padre, ¿por qué? No entiendo por qué Juan tuvo que morir así. No lo entiendo. Y cuando se va a orar, adivinen qué pasa. No puede orar porque la gente lo sigue. Y él tiene la multitud enfrente. Y es cuando ocurre la alimentación de los 5,000. Jesús le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. No pudieron descansar. Esos días que usted quiere descansar después de una mala noticia, orar, tener tiempo a solas, pero no puede. Llega la visita de la familia. Algo en el trabajo inesperado. Bueno, Jesús también vivió eso. Pero el texto de hoy es cuando Jesús pasa ese momento de la alimentación de los 5,000 y le dice a los discípulos que pasen al otro lado de la ribera, al otro lado de la orilla, y Jesús se queda orando por ellos. Jesús se queda intercediendo por ellos. El texto de hoy es Marcos 6, 45 al 52. Y con este mensaje lo que queremos, hermanos, es que entendamos la intercesión, cómo funciona en tiempos de tormenta. ¿Qué hacer en medio de la tormenta cuando estamos intercediendo? Porque una cosa es interceder cuando las cosas van bien y hay que hacerlo. Pero otra cosa es cuando las cosas van muy mal. Y vamos a hacerlo. Ustedes ven ahí en sus notas que hay una palabra que dice iré. Iré. Si lo ve ahí después de la introducción, iré. El primer verbo va a ser i, el segundo va a ser la ere y el tercero va a ser la e. Iré, porque queremos que todos pasemos al otro lado. Eso es lo que Jesús quiere. Adelante. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera letra, que es I, que es ir al otro lado. Vamos a leer Marcos 6, 45 al 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, pues vemos que Jesús despide a estos discípulos. Se para en la orilla, yo me lo imagino un poquito, y me lo imagino en la orilla, cansado después de esa agenda que nos contó Andrés que tuvieron todos, y les dice: bueno, este es momento de que vayan a la otra orilla, váyanse para allá. Es un Jesús que en ese momento está haciendo algo en el corazón de ellos con ese momento que les dice: vayan al otro lado. Hay momentos, nosotros hemos escuchado en la palabra que el Señor siempre está con nosotros, y es cierto, pero este es un caso en que Jesús dice: voy a acompañarlos de manera diferente, ustedes van a ir adelante. ¿Y saben cómo los acompañó Jesús? Se fue a orar. Así fue. Así es como pasa muchas veces aquí en la iglesia. Hay hermanos que nos dicen: estoy tomando una decisión importante, necesito que ores por mí. Y esa persona tiene que ir al lugar donde Dios le ha llamado para que tome esa decisión o para que haga algo, responda a algo que se le está pidiendo. Pero el hermano que ora no puede ir con él, solo puede orar por él. Entonces, ese es el caso. Jesús nos pide que nos vayamos porque también quiere desarrollar en nosotros confianza. A mí me encanta ver a Jesús así, un Jesús que no es sobreprotector, sino un Jesús que nos envía porque confía en las herramientas que Él nos ha dado. Y Él venía dándole herramientas a sus discípulos, les venía enseñando, venía sirviendo con ellos, mostrándoles cómo se servía a la multitud, cómo se daba la palabra, pero también cómo se suplían las necesidades de otros. Entonces ellos ya habían visto, habían oído, ya estaban capacitados para ir al otro lugar, adelante. Y eso me hace pensar en una realidad tal vez muy cercana a mí como mamá, y es en esa, a veces en ese
como mamás desarrollamos como una actitud sobre nuestros hijos sobreprotectora. Y también la veo mucho en nuestra comunidad latina, que somos un poco protectores, que nos aseguramos que estén bien, que estamos detrás de ellos. Y admiro mucho en eso también la cultura americana, porque veo que es una cultura mucho más de vaya, mucho más así, mucho más independiente. Entonces, veo a Jesús así. Y también recordaba en estos días, hablaba con una psicóloga y me decía, ¿sabes qué? Hablando del tema de la crianza, hablando del tema de dejar a los hijos desarrollarse, me decía, ¿sabes qué? Últimamente se ha hablado de un tema en psicología que es el maltrato que viene de la sobreprotección. La sobreprotección también es una clase de maltrato. Y yo me quedé pensando en eso. Me quedé pensando que el término maltrato, la imagen primera que viene a nuestra mente es una mamá pegándole a su hijo en la cola, o un papá agresivo diciéndole, bueno, ya te vas a tu cuarto y no más. Y todo es así, en ese ambiente los papás se gritan uno al otro. Pero nunca había pensado que la sobreprotección fuera una clase de maltrato. Entonces yo le preguntaba a ella, oye, pero ¿por qué es una clase de maltrato? Yo nunca lo había visto así. Ella me dice, porque no dejas desarrollar a tu hijo como es, porque lo paralizas, porque no le das la oportunidad de ser quien es, sigue siendo tú a través de él. Entonces estás haciendo que tu hijo no se pueda desarrollar naturalmente. Y ese niño en el futuro va a depender de ti en todo. Entonces yo me quedé pensando y podía también como asociar eso con la palabra de hoy, de decir, Jesús no es así. Jesús anhela de sus hijos que se desarrollen, anhela que sus hijos crezcan, que sean independientes. Por eso nos dejó, por eso se fue, para que nosotros pudiéramos desarrollar todo lo que Él nos había dado, todo nuestro potencial en Él. Y nos dejó equipados, nos dejó con su Espíritu Santo, pero también nos dejó fe en el corazón para que nosotros siguiéramos adelante. Entonces, ese es Jesús. Ese es un Jesús que muestra un rasgo del Padre en este momento. Dice, bueno, van para allá. Pero hay algo interesante también acá y es como empieza el pasaje y dice, enseguida hizo a sus discípulos. Son de esas cosas que son ya. Enseguida. Eso no es como, ay, ¿será que los mando al otro lado? ¿Nos comemos algo primero? ¿Qué hacemos? ¿Les hacemos una camita acá, una fogatica antes de ir? No, Jesús entiende que ellos necesitan pasar de una vez al otro lado. Y el pasaje no nos dice acá si Jesús sabía que ellos iban a enfrentar la tormenta. El pasaje solamente nos dice que Jesús los despide y se va a orar. Y es una linda conexión entre lo que es hacer y lo que es orar. Y Jesús deja que ellos vayan allá, va a orar, no dice exactamente cuál es la oración de Jesús en ese lugar, pero más adelante el pasaje nos dice que Él estaba viéndolos, desde esa orilla podía verlos y se pudo dar cuenta que estaban atravesando una tormenta. Yo la verdad me preguntaba, ¿será que Jesús sabía que ellos iban a estar en tormenta? Y yo la verdad pienso que creo que no, creo que su oración tal vez era seguir orando por la agenda del reino y al verlos allá en la tormenta, empieza Jesús también a interceder por ellos. Porque después más adelante en esta historia vamos viendo cómo Jesús está muy inmiscuido en esa situación, aun cuando Él estaba inicialmente en la orilla. Entonces, es ese momento en donde, hermanos, hay momentos de la tormenta en donde nosotros tenemos también que tener acción, no solamente orar, pero no solamente hay que tener acción, sino también orar. No sé si Andrés había hablado de ese binomio de oro, y es la oración y la acción. Es importante que nosotros nunca tengamos esas dos cosas separadas. No podemos tener una por un lado y la otra por el otro. No es suficiente si yo le digo a mi hermano, como decía en el primer caso, ora por mí y no voy. Y no, tampoco es suficiente si yo voy y no me voy respaldada por una oración. Yo seguía pensando en mi hijo Tomás
Y yo he venido viviendo en estos tal vez 8 últimos meses ciertas situaciones con mi hijo. Y una de esas cosas que yo he venido notando es que, de pronto ustedes ya lo han notado y se rían de mí, es que él está creciendo. Pero uno como mamá a veces no lo nota, porque uno dice, no, las cosas siguen igual, y como que uno sigue en el mismo lugar y quiere seguir teniendo el control sobre sus hijos de la misma manera, entonces no lo nota. Pero bueno, yo empecé a notarlo en agosto, de pronto ustedes lo notaron antes del año pasado. Yo estaba, por ciertas circunstancias, yo me empecé a dar cuenta que él reaccionaba diferente, que su temperamento estaba muy irascible, se molestaba o se ponía muy feliz o muy triste en un momento, un periodo muy corto. Entonces, wow, como que mirándolo dije, está creciendo. Mis padres para ese momento estaban acá y me dijeron, y yo le digo a mi mamá, mamá, Tomás está creciendo. Y abrí mi corazón y le dije, tengo miedo. Como que tiene solo 10 años, hablan de la preadolescencia. Y tengo miedo ya de la adolescencia y ni siquiera he terminado la etapa de la preadolescencia. Pero mamá, tengo mucho miedo, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo se va a desenvolver? Esos temores de no quiero que le rompan el corazón un día, ese tipo de cosas que pasan por la mente. Y yo le decía, mamá, ¿cómo es eso? Y yo recuerdo que ella me dijo palabras muy sabias y escuchó y me dijo, sí, esos son temores que todos hemos pasado y pues es normal que los tengas. Pero deja que Tomás crezca, me dijo. Su etapa de niño ya pasó y la has disfrutado y has podido estar con tu hijo muy cerca. Y es verdad, en mi caso pude estar muy cerca de mi hijo. Me dijo, pero ¿sabes qué? Hay muchas otras cosas lindas de un niño más grande que vas a disfrutar. Disfruta la etapa que viene, las conversaciones, lo que él te dice, su alegría, aún sus tristezas. Vas a empezar a conocer esa personita que tiene un rasgo importante y que tiene mucho para compartir. Y así ha sido. Y recuerdo eso, entonces ahí mismo, cuando pensé en eso, dije, enseguida, hay que hacer esto ya, hay que hacer este cambio ya. Tengo que ver las cosas como son, así, enseguida. Y también vemos en esta historia lo que es el otro lado. Y cuando estamos frente a otra orilla, digamos que no estamos justamente en esa orilla, sino que estamos del otro lado y ya vamos a cruzarla. Cuando la vemos, siempre hay esos sentimientos que se generan de desconocimiento de lo que va a pasar adelante, la angustia de lo que va a suceder adelante. Y es algo normal. Pero a mí me encanta ver acá que a pesar de que estos discípulos estaban súper cansados, ninguno dijo nada, sino que dijeron, sí, Jesús, vamos al otro lado. Y eso es admirable en este pasaje. Y pensaba que tal vez eso me avergüenza, porque yo no soy tan así. Pregunto mucho, pero hay momentos en donde solamente Jesús dice, ve, y hay que ir. Pasar al otro lado, hermanos, para algunos de ustedes, ¿qué puede significar? Y quisiéramos como poner unos escenarios que de pronto ustedes ahorita pensando en la otra orilla de sus vidas, ¿qué es lo que está ahorita justo enfrente de ustedes en este momento? ¿Qué están atravesando? ¿Cuál es la orilla que ustedes ven y dicen, voy a ponerle un nombre? Esta es la orilla. Y voy a darles algunos nombres de su orilla que puede usted estar viendo en este momento. Para ustedes, para algunos de ustedes, la otra orilla puede significar, alcanzar estabilidad económica, establecer una relación sentimental o el matrimonio, iniciar o terminar exitosamente los estudios, esforzarse para dar a sus hijos mejores oportunidades de las que usted tuvo, servirle al Señor o que toda su familia le sirva al Señor. Dar fin a un proceso emocional. Cambiar conductas que hacen daño a otros. Salvar su matrimonio. En dar fin a un proceso emocional, quisiera aclarar un poquito más ese término. Hay momentos en donde estamos pasando de pronto por un duelo, por una pérdida de lo que sea, ¿sí? Un matrimonio que se perdió, un hijo que se perdió,
un trabajo que se perdió. Y nosotros hemos vivido el proceso y Dios respeta nuestros procesos. Y es bueno que vivamos los procesos de las pérdidas. Pero esta palabra va un poco más allá. Y lo que quisiera compartirles es que, o más bien como intentar ver en esto, y es que hay momentos que también podemos quedar en círculos sintiendo lo mismo, viviendo lo mismo y no le damos fin, y ya el Señor dice, es momento, ya es momento que dejes eso atrás, ya es momento que sueltes, ya es momento que crezcas, ya es momento que avances. Es ese tipo de cosas. Pero también, hermanos, la orilla puede llamarse obedecer algo específico que Dios le ha dicho que haga y no lo ha hecho. Hay momentos donde nosotros como creyentes buscamos la ayuda de la iglesia, compañía de los hermanos, y vemos acá un Jesús que nos acompaña por medio de la oración en este caso. Pero el Señor también nos dice, ¿sabes qué? Tienes que ir ya y hacer esto. Tal vez sea un proceso de perdón, es decir, tengo que perdonar para poder avanzar. Qué difícil es para nosotros a veces, y hablo en un contexto de iglesia, avanzar, hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y nosotros le damos vueltas a la situación, vamos a un hermano, ay María, ora por mí por esto, pero Dios no me está pidiendo que María ore por mí en ese momento, Dios me está pidiendo que haga lo que tengo que hacer para poder avanzar. O no, voy a hablar con el pastor a ver si el pastor me puede solucionar esta situación porque yo no puedo, que el pastor ore por mí. Pero este no es el caso es que Jesús está hablando directamente y está diciendo, necesito que hagas una diferencia en tu vida, que pases al otro lado. Es eso lo que queremos, lo que quisiera como un poco como que ustedes puedan visualizar cómo es su otra orilla, y yo me imagino que ya muchos de ustedes ahorita están teniendo en mente cómo es su otra orilla, cuál es su destino en este momento. Pero también, hermanos, algunos de nosotros o de ustedes pueden estar diciendo, bueno, la verdad que yo ni siquiera tengo otra orilla, yo voy a la iglesia, todo está bien, económicamente todo bien, mis hijos bien, mi carrera, mi trabajo bien, mi vida profesional bien, pero no, la verdad yo voy y no sé a dónde voy. Y hoy quisiéramos animarlos a que tengan en claro cuál es esa otra orilla. No podemos andar por la vida así, no podemos andar por la vida sin metas claras que podamos nosotros conquistar. Entonces, de pronto uno de estos ejemplos de los que acabo de mencionar puede ayudarle a determinar esa meta. La pregunta para este primer punto es, ¿a dónde lo está llamando el Señor? Usted en su corazón sabe. Hay cosas en la vida que requieren procesos, pero hay otras que no. Cuando Dios nos llama a obedecer algo, no necesitamos ayuno y oración para obedecer. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es su decisión y mi decisión obedecer. ¿Cuál es la orilla que Dios le está llamando? Ir. ¿A dónde le está diciendo que vaya? En otras palabras, ¿qué le está pidiendo el Señor desde hace rato que obedezca y usted no lo ha hecho? En nuestro testimonio les contaremos más adelante. Una de las cosas que Dios nos dijo fue, pidan ayuda. Hablen. Pidan ayuda, no se queden callados. Qué duro que es eso para el latino. Mateo 7:24 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, podemos decir, ir a donde el Señor lo está llamando es obedecer. No ir es desobedecer. Entonces tenemos la primera letra, ir. ¿Cuál es la segunda letra? R. ¿De qué? Reconocer su presencia. Segunda letra, reconocer su presencia.
versos 47 al 50 de Marcos 6. Dice así: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él, solo en tierra, hablaba de Jesús. Y viéndoles remar con gran ¿qué? Fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles al buen estilo de Jesús. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron? Qué escena tan estupenda. Los 12 gritando. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La noche representa oscuridad, la noche representa falta de visibilidad, la noche representa el no poder ver la otra orilla. En medio de la fatiga por estar remando durante toda la noche, Jesús los está observando desde el monte. Y después de orar, decide bajar y acercarse a los discípulos. Decide adelantárseles. La intención de Jesús era pasarlos de largo y verlos en la otra orilla como les había prometido. Siempre me he preguntado qué hablaba Jesús con el Padre en aquella montaña, mientras los discípulos se debatían en la tormenta. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué oraba Jesús? Mi sospecha es que oraba que Dios les ayudara a entender que lo más importante no es recibir un milagro alimentando a 5,000, sino confiar en la presencia de Dios, confiar en el autor de los milagros. Jesús oraba diciendo: Padre, enséñales que lo más importante no es el milagro, sino encontrarse con el hacedor de los milagros. Su presencia, aunque a veces no se sienta, es constante la presencia de Dios. Y esta escena, Jesús orando por ellos y observándoles desde tierra seca y observando a los discípulos, me hizo acordar de una escena en Narnia. ¿Ha visto o ha leído los libros de Narnia? Se los recomiendo, hermanos. Es precioso. En una de las películas de Narnia, recuerdo que Peter y Lucy, dos hermanos, Lucy es la más pequeñita, Peter es el mayor, están bajo presión porque están perdiendo la guerra. Y Aslan, quien es la figura de Jesús en Narnia, no aparece. En la película o en uno de los primeros libros, Aslan llegó inmediatamente a ayudarles en la guerra. Esta vez no. Y se demoraba y se demoraba y se demoraba. Y me pareció interesante estas palabras. Mire esta conversación. Peter le están mirando una imagen donde está Aslan en una piedra, pero no está Aslan presente con ellos físicamente. Y Peter le dice a Lucy: Lucy, si Aslan nos diera tan solo una señal de que nos va a ayudar. Y me puse a darme cuenta que son muchas de nuestras oraciones o nuestros pensamientos muchas veces. Si Dios me diera una señal en medio de la tormenta, yo sabría qué hacer. Si nos diera una prueba, una señal que nos está cuidando. Y esta niña pequeña le contesta esto a su hermano: Peter, ¿sabes qué? Tal vez debamos ser nosotros los que tenemos que darle una prueba a Él, que confiamos en Él. Y me gusta este pasaje, porque aquí ellos creen ver un fantasma. Y en las crisis de la vida, hermanos y hermanas, a veces reaparecen fantasmas que tenemos en el corazón y que no son reales. El fantasma, una aparición. Para el judío en aquel entonces, un fantasma era símbolo de la muerte. Ellos gritaban porque creían que la muerte había llegado por ellos. La pelona. Que la muerte caminaba sobre el agua y se los iba a llevar. A este punto, el miedo los dominaba. No sé si usted ha tenido esos momentos en la vida donde no entiende lo que pasa y el miedo ya no es que lo sienta, el miedo lo domina a usted y empieza a tener reacciones de miedo. En medio de nuestra crisis que ahora les vamos a compartir, a veces a las 2 de la mañana yo me despertaba gritando de miedo. Cuando vivíamos en Colombia, a veces era Luisa que entraba en ataques de pánico.
Y a los discípulos les pasó esto. Vienen caminando con Jesús, han visto los milagros de Jesús, saben que Jesús tiene el poder y creen en fantasmas. ¿Creen que un fantasma puede destruirlos? Así somos los cristianos, muchas veces. Estamos hablando de los discípulos que caminaron con Jesús. Tanto así que olvidaron la promesa que Jesús les había dicho, nos vemos en la otra orilla, y se enfocaron en el miedo que les hizo ver fantasmas. Pero Jesús dice 3 cosas en medio de esa noche oscura. ¿Qué cosa les dice Jesús en el verso 50? Primero les dice, ánimo. ¿Se puede imaginar Dios haciéndonos porras? Este es el Dios que nos hace porras. Desde las gradas nos dice, ánimo, dale, lo estás haciendo bien. Dale, dale, no importa, dale, dale. Ánimo. No ignoremos en las Escrituras los signos de admiración. Si usted los ve en la palabra, dice ánimo y lo abre con signos de admiración. Jesús no estaba diciendo ánimo. No, si la Biblia está poniendo esos signos, Jesús seguramente les estaba gritando desde su corazón, ánimo, vamos, vamos, puedes hacerlo. Está diciendo, este no es el final, esto es parte del camino. Y escuchen esto, Jesús no los envió a la tormenta, Jesús los envió a la otra orilla. Tal vez tú estés enfrentando hoy tormenta. Dios no te envió a la tormenta, te envió a la otra orilla. Y a través de la tormenta te va a purificar. La segunda palabra que Jesús le dice, a mí me hizo como condorito. ¿Leyeron condorito? Plop. Me fui para atrás cuando escuché esta palabra. Primero les dice ánimo, segundo les dice yo soy. ¿Y qué quiere decir este yo soy? Por allá en el huerto de Getsemaní al final, cuando Jesús dice las mismas palabras, cuando vienen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y dice yo soy, dice que los guardias y todos los que venían cayeron al suelo boca abajo. ¿Por qué ese yo soy es tan importante? Porque ese yo soy es el mismo Dios de Moisés. Cuando Moisés en el Antiguo Testamento se presenta y ve la zarza y le pregunta a Dios su nombre, ¿cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy el que soy. El gran yo soy en Jesús es la esencia de Dios en la persona de Jesús. El que está diciendo yo soy no es alguien con una actitud presumida. Oh, ánimo, aquí estoy yo. No. Lo que está diciendo Jesús, el Dios creador de los cielos y de la tierra, está aquí contigo. El que crea el viento que está yendo contrario a ti, el que creó el agua, el que creó los árboles con el que se hizo esta barca, el que creó tu vida, ese soy yo. Por eso las palabras ánimo tienen sentido. Una cosa es que a mí me dé ánimo mi vecino de Downey cuando esté tocando un concierto de piano, a que venga mi profesor y esté gritando desde abajo, ánimo, lo estás haciendo bien. Pues quiero decirles que el Dios creador, su Dios, mi Dios, nos está haciendo porras, pero nos está recordando que Él es el creador de todo lo que está alrededor nuestro. Él es el gran yo soy. Y la tercera palabra que les dice, ¿cuál es? No temáis, no teman. Estas son 2 de las palabras más repetidas por Dios a la humanidad. Y son 2 de las palabras más repetidas en la Biblia desde el Antiguo Testamento. No temas. Dios diciéndonos, mi presencia va contigo, no tengas temor. Pero muchas veces cuando vamos en medio del cansancio, en medio de la fatiga extrema, en medio de la rutina, en medio de la noche oscura, no vemos claramente el panorama alrededor nuestro. Pero quiero decirles algo, hermanos. Aunque ustedes no vean al Señor, el Señor sí los ve. Él sí los observa. Y cuando tocamos fondo y no vemos salida, es cuando empiezan estos gritos del alma, estos alaridos del alma, cuando decimos un fantasma. Y no nos damos cuenta que es Dios acercándose de una manera, de una forma que nunca antes se había acercado. Y creemos que es un fantasma que ha venido para acabar con los sueños de llegar a la otra orilla. Pero es allí mismo donde también podemos reconocer la presencia de Jesús y escuchar su voz. Y esta mañana para todos los que están cruzando por una noche oscura, los que están en una crisis silenciosa, esas crisis que se viven adentro y que uno no las habla.
Aquellos que no ven la intervención de Dios, que ve que Dios bendice al hermano Max, bendice al pastor Abner, bendice al hermano Alex, bendice al hermano César, pero como que se olvidó de mí. Para aquellos que están en ese pensamiento y que no ven la intervención de Dios, a pesar de llevar años de cristianos, junto con mi esposa queremos decirle lo que la palabra nos enseña hoy. Dios está caminando hacia su barca. Jesús está caminando hacia su situación. Es necesario que lo reconozcan esta mañana. La pregunta es, hermanos, ¿a qué le tiene miedo? Y quiero pedirle que lo escriba. Tómese 20 segundos. ¿A qué le tiene miedo hoy? ¿Cuál es el fantasma que la crisis ha despertado? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué no ha pasado a la otra orilla? Tómese unos 20 segundos y escríbalo ahí. No se preocupe que no lo vamos a publicar la otra semana en el boletín. Eso es entre usted y Dios. Y mientras termina, déjeme compartirle una promesa para cerrar este segundo punto. Mire esta promesa que nos da la palabra de Dios en el libro de Isaías. Esta es una palabra para nosotros hoy. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh iglesia La Mirada, formador tuyo. Ponga su nombre ahí donde dice Israel. La Biblia nos da permiso que las promesas de Israel son promesas para nosotros. Ponga su nombre ahí. Oh Andrés, oh Luisa, oh Anita, oh César, oh Pastor Abner. Cada uno ponga su nombre. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tal vez este texto de Isaías estaba en la memoria de Jesús cuando oraba por sus discípulos en esta escena. ¿Por qué lo digo? No temas, yo te redimí, soy tu creador. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y la última letra es E, que es entender. Entender que solo Jesús basta. Versículos 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús se sube y el viento se calma inmediatamente. Es la fiel demostración, hermanos, que la presencia de Jesús es suficiente. No necesitamos añadir nada más. No necesitamos ni siquiera estudios bíblicos, teología, educación académica. No necesitamos añadirle nada. Solo decirle Jesús ven. Y su presencia misma calma el viento. Las palabras de Jesús y su presencia son suficientes, pero podríamos añadir que también su oración es suficiente. Pero hermano, nuestros ojos humanos tienden a enfocarse en el milagro. Jesús se sube y estos hermanos, ¿qué pasa con estos discípulos? Se sorprenden y dicen, wow, se calmó el viento. Los ojos afuera de la barca. El Jesús que necesitamos, que creemos que necesitamos, es el Jesús que usamos. Que nos calme el viento Jesús. Que Jesús venga y ponga el pecho, de alguna manera así, aun cuando no somos capaces de decirlo tan escuetamente. Pero lo que sí anhela, lo que hay en nuestro corazón muchas veces es eso, que Jesús venga y calme el viento. Nuestros ojos se enfocan en el milagro, es decir,
no se enfocan, nos despistamos de que la presencia de Dios está con nosotros. Que tenemos a Jesús en nuestra barca, que Él está ahí. Pero nuestra admiración, y a veces es por eso que esta palabra habla de corazones endurecidos, es porque nuestra admiración está en lo que Jesús hizo y no en Él. Él está acá. Estas de las veces que la admiración aquí no es una cualidad. Aquí la palabra no resalta ni está aplaudiendo el asombro de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús lo que anhela es que ellos lo vean a Él a los ojos y no miren lo que Él hace con sus manos. Jesús nos provee, hermanos, y cada vez que oramos en la mesa con nuestra familia por los alimentos y damos gracias, es muy bueno hacerlo. Y estamos reconociendo a un Dios que nos provee. Pero nuestra vida en el Señor, nuestra relación con Él no puede ser solamente en esa dirección. Gracias, Jesús, porque nos provees todo lo que necesitamos. Nuestra relación con Él avanza a mirarlo a los ojos y decir: tú eres Señor, tú eres el que está en esta barca. Es por eso que nuestro entendimiento tiene que pasar de asombrarnos por un milagro a venir a Él y decir: quiero relación contigo, quiero entender tus pensamientos y vivir tus pensamientos. No quiero vivir más el milagro, porque el milagro pasa y todo se pasa. Y lo podemos depositar en nuestra memoria, y está bien cuando todos venimos y compartimos algo que pasó y que el Señor hizo, y decir: ay, mira, quiero compartirte algo que el Señor hizo en el 96. Pero a veces como que allá quedó, como que Jesús se quedó en el 96. Pero Jesús es un Jesús de relación. Por eso es bueno era bueno que estos discípulos pudieran entender un poco más, dejar de ver al Jesús de la provisión que levantó la canasta, para pasar a ver a Jesús a los ojos y decir: Él es mi Señor. ¿Hacia dónde dirigimos nuestros ojos? También la intercesión acá es algo importante. La intercesión en tiempo de crisis, o sea, en la tormenta, nos lleva a conocer a Jesús a un nivel más profundo. Nos ayuda a salir del estancamiento espiritual. La tormenta o crisis es una oportunidad para quedarnos con Jesús y confiar en sus palabras. Hermanos, que interceder signifique confiar más en Él. Entender que debemos buscarle constantemente en oración, para invitar su presencia y escuchar sus palabras. Qué difícil es escuchar las palabras de Jesús por nuestros afanes, por nuestra falta de entendimiento, y pasamos por alto muchas cosas que Él nos está diciendo. Mirar las manos de Jesús y reconocer su provisión es bueno, pero mucho mejor es mirarlo a los ojos, como hemos visto. Filipenses 3, 7, 8 nos dice esto, y esta es una declaración que ojalá todos pudiéramos hacer. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Para mi ganancia puede ser una bendición, para mi ganancia puede ser un milagro. Pero aquí Pablo lo considera como una pérdida en comparación con la presencia de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Suena fuerte, y yo creo que es fuerte. Por amor a Cristo, todo este hombre lo tuvo por basura. ¿Cómo vivimos eso nosotros, hermanos? Vamos a tomar los últimos minutos en esto. Si vemos el texto,
Jesús les dijo a los discípulos, vayan a Betsaida. Betsaida era el nombre de la otra orilla, verso 45. Pero si miramos el verso 53, que no está aquí adelante, dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. ¿Cómo es eso? Jesús les dijo, nos vemos en Betsaida, pero arribaron en Genezaret. Bueno, eso fue lo que nos pasó a Luisa y a mí cuando nos casamos. El Señor nos dijo, nos vemos al otro lado. ¿Cómo? Construyendo una familia, empezando el ministerio, sirviendo en medio de la iglesia, teniendo hijos. Nuestra historia, hermanos, es como un viaje planeado a Suiza y aterrizamos en Italia. Nosotros, cuando uno planea un viaje, uno mira las fotos por internet, uno mira el idioma, a ver si puede por lo menos decir buenos días, buenas tardes, dame pollo, no quiero pollo. ¿Sí? Y poder defenderse allá. Uno mira los lugares y los mapas para dónde uno va a ir a conocer, dónde va a vivir. Y así duramos nosotros pensando en nuestra familia y nuestros hijos. Soñamos. Yo soñaba con tener hijos músicos. He soñado con eso también. He soñado con sentarme y tener una conversación con un hijo a los 10 años, una conversación fluida que todavía no la he tenido. Pero resulta que nuestro avión, yendo para Suiza, aterrizó en Italia. Y ¿qué? Pero nosotros compramos los tiquetes para Suiza. No, bienvenidos a Italia, no hay otro destino. Les toca a Italia. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que Italia era muy hermosa. En cosas hasta más hermosa que Suiza. Pero hubo que hacer un duelo. Tuvimos que cruzar una crisis. Y de eso se trata nuestro testimonio. Finalmente, Italia para nosotros se llama el mundo de la discapacidad. Tenemos 2 hijos en condición de discapacidad. O como se llama, me gusta más el nombre que se le da en los Estados Unidos. 2 hijos con special needs. Y ese es todo un mundo que era desconocido para nosotros. Totalmente desconocido. ¿Cuál es la situación? En el año 2007 en Bogotá, Colombia, Tomás nace en el mes de septiembre. El embarazo de Luisa fue normal. Cuando ya estábamos a término para que Luisa tuviera a Tomás por nacimiento natural, el médico me dice, Andrés, puedes ponerte todo tu traje y todo para entrar conmigo y recibir a Tomás. Era algo que habíamos planeado con el médico. Pero se complicó el parto, por razones que no tenemos tiempo para dar detalles. Se complicó el parto. Y el médico sale con sangre en sus manos y en su ropa de cirugía y me dice, Andrés, con una cara de angustia, me dice, no puedes entrar. Lo siento, devuélvete a la habitación, te estaremos llamando. Yo regreso a la habitación y yo ya sé que algo anda mal. Pues Tomás venía con un problema de hipoxia, un problema de oxígeno. Cuando estaban intentando sacarlo, no salía y usaron forceps, que son como unas especie de espátulas. Le tomaron la cabecita y lo intentaron sacar y le generaron 3 fracturas de cráneo y eso generó un coágulo que estuvo presionando el cerebro durante 3 días. Tomás nunca pudo salir por abajo, resultaron haciendo cesárea, es decir, Luisa vivió 2 partos en uno. Sacaron al niño, no nos dijeron nada, me dijeron, hay unas pequeñas lesiones, nosotros ok. Pero resulta que esa noche que Tomás duerme conmigo en el hospital, el siguiente día empieza a tener como un tic aquí en la manita. Y yo empiezo a preguntar qué era eso, dicen que podría ser azúcar, bla, bla, bla. Resultó que estaba empezando convulsiones. A las pocas horas ya estaba convulsionando sin parar. La clínica, desafortunadamente, es una clínica que no fue sincera, no es sincera con sus pacientes y resultó con el tiempo, nos dimos cuenta que era más un negocio, porque pues parecía un hotel 5 estrellas y realmente era un hospital nivel 2 o nivel 3, si no estoy mal. No tenían la capacidad tecnológica para recibir este tipo de casos. Entonces estaban buscando una cama en otro hospital para llevar a Tomás y hacerle una cirugía que Tomás debió haber tenido el primer día que nació. Y ya llevaba 2 días así. Finalmente se lleva a Tomás a la otra clínica y se le hace la cirugía, se le abre su cabecita, se saca el coágulo y Tomás dura 12 días en cuidados intensivos. Durante ese tiempo tomó una infección y estuvo a punto de morir de nuevo.
Y ahí empezó nuestra crisis. Con Tomás tuvimos fe, con Tomás tuvimos recarga espiritual, con Tomás sentimos que lo podíamos lograr, pero 2 años después nació Isabela y ocurrió algo con Isabela y esa vez no teníamos la misma fe, ni las mismas ganas, ni la misma fuerza porque ya se la habíamos dedicado toda a Tomás. En el 2009 nace Isabela y a los 2 días de nacida presenta una infección urinaria. Ella nace por cesárea, nace bien, pero presenta una infección urinaria con una fiebre alta que Isabela literal empieza a morir, llevándola en el auto de la casa al hospital. Mi mamá la tenía en sus brazos, recuerdo, y mi mamá oraba para que el Señor no se la llevara, porque Isabela ya estaba inconsciente. Llegamos y estuvo 12 días en el mismo hospital donde Tomás había estado 2 años antes. Me acuerdo los enfermeros y médicos, papá, usted otra vez por acá. Isabela está ahí y sale de la crisis, está 12 días en cuidados intensivos por esta infección, pero Isabela empieza a ser intolerante a la leche de Luisa. Luisa no la pudo amamantar, empezaba a hacer popó con sangre por la intolerancia a la lactosa de la leche, entonces tuvo que tomar leche muy específica. Entonces, para resumirles, los 2 primeros años de la vida de Isabela fueron por lo menos una vez en el hospital. Y cada vez que íbamos al hospital, era tan débil ella que cogía una neumonía. Y una de las veces que casi muere fue por neumonía. Cada vez que íbamos, Isabela duraba más o menos 3, 4, 5 días hospitalizada y no sabían qué era. Habían hecho exámenes, cientos de exámenes, no estoy exagerando, cientos de exámenes, algunos enviados a Estados Unidos y no hallaban qué pasaba. No hallaban qué pasaba con Isabela. A veces recuerdo que Luisa estaba en un hospital con Isabela y yo estaba en el otro con Tomás porque le había dado una otitis. Y para él es más complicada la otitis. ¿Qué pasó después? Supimos después, a los 2 años de la vida de Tomás, que Tomás era sordo profundo. Mi hijo mayor, que ustedes ven con implantes cocleares, es sordo profundo. Sin los implantes no escucha ni el paso de un avión frente a él. Nada, no escucha nada. Nos dimos cuenta cuando era bebé, cuando cayó un tubo detrás de él y no se volteó a mirar, no volteó a mirar. Isabela, años después, cuando el Señor nos trae a los Estados Unidos, de una manera milagrosa, que es otra parte del testimonio que no vamos a contar hoy, se diagnostica que tiene un síndrome que se llama 18Q, es decir, el cromosoma 18 no tiene una patica que se llama Q en el cuerpo de Isabela. Todos nosotros la tenemos. Pero durante ese tiempo, hermanos, empezamos a vivir la noche oscura de nuestras vidas. Todo nuestro dinero de los 2 trabajos que yo tenía se iba en terapias. Al mismo tiempo estábamos pastoreando junto a otros pastores una iglesia y el pastor que estaba a cargo, ocurrieron algunas cosas con él y la iglesia entró en crisis al mismo tiempo. Entonces económicamente, ministerialmente y entre nosotros 2 ya no nos veíamos. Del hospital al trabajo, del trabajo al hospital. Entonces empezó la crisis matrimonial. Y empezamos a tener crisis ella y yo. Y por primera vez hablamos de separación. Por primera y única. 2 personas que se conocieron en la iglesia. Que nos casamos en el Señor. Que Dios nos llamó a casarnos con palabra clara. Estábamos abortando el plan de llegar a la otra orilla. Estábamos en medio de la tormenta gritando nuestros más oscuros fantasmas. Y recuerdo una noche, mientras Isabela moría, que ya no aguantábamos más. Porque Isabela cada mes era un riesgo a morir. Fuimos a la capilla del hospital con Luisa y nos tiramos al suelo a gritar a Dios. Y le dijimos, llévatela. Ya no podemos más. Llévate a Isabela. A ese punto de desesperación, de no poder hacer nada, que gritamos desde lo profundo y le dijimos al Señor, no podemos más, llévatela, ella es tuya. Y ese fue el momento donde tocamos fondo. Y Dios empezó a hablarnos, ánimo, yo soy, no temas. La noche oscura mostró nuestra debilidad. Hermanos, no veíamos salida. Nos quedamos sin fuerza, sin fe, con la muerte de todos nuestros sueños y expectativas. Sentimos que nos había quedado grande ser padres. Nos quedó grande la fe.
Nos quedó grande el matrimonio, nos quedó grande el ministerio. Hermanos, nos quedó grande la vida. Este testimonio no se trata de nosotros, se trata de su mirada sobre nosotros y sobre nuestra familia. El día que supimos que Tomasito era sordo, ese día nos preguntábamos entre nosotros, pero también le preguntábamos al Señor, por supuesto, ¿por qué Tomás es sordo? Y recordamos que el Señor nos dio una respuesta. En estos días lo recordábamos otra vez. Y dijimos, ¿por qué? Y el Señor dijo, y nosotros teníamos algunas nociones, decíamos, ¿será que es por algo genético? Porque yo tengo un abuelo sordo. ¿Será que fue algo que pasó en el parto exactamente? Empieza uno como a poner un montón de hipótesis para llegar a una respuesta clara, en una desesperación de una respuesta clara. Y el Señor nos dijo en Juan 9, nos dijo, ni lo uno ni lo otro, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Eso fue suficiente para darnos paz. No lo entendimos todo. Seríamos mentirosos si dijéramos, lo entendimos y ya, todo pasó. No. Realmente eso fue el principio de lo que venía. Y Dios ha ido cumpliendo esto en la vida de Tomás. Y quisiéramos, para terminar, compartirles qué entendimos. La última letra es entender y es algo que Dios nos permitió entender a través de esta situación. Entendimos que en vez de ser unos padres desafortunados, dignos de lástima, somos los más privilegiados al tener estos dos niños especiales en casa, que son como un pedazo de cielo. Entendimos, hermanos, que nosotros éramos los discapacitados y que requeríamos ser implantados por Dios para escuchar su voz. Necesitábamos la cirugía del Espíritu Santo para escuchar su voz. Entendimos, ¿aló? ¿Ya? Entendimos que los hijos no son nuestros, sino son del Señor. Ellos son flechas que nosotros lanzamos para dar en el blanco los propósitos de Dios. Y entendimos que no merecemos nada y que si tenemos esta maravillosa vida que hoy disfrutamos como familia, es porque tenemos a un Dios que es mucho más grande que la vida. Quisiéramos en esta hora que usted sea ministrado por la palabra. Dios puso en nuestro corazón este mensaje porque sabemos que varios de ustedes, hermanos, están sufriendo una carga grande por dentro y no la han hablado. Hoy es día donde la pueden traer delante del Señor. Hoy es día para que seamos ministrados. Hoy es día donde el Señor quiere venir a la barca y decir, yo soy. No tengan miedo, ánimo. ¿Qué tal se inclina su rostro de donde está? Eso, cerremos las puertas. Gracias, Max. Varias veces hemos hecho llamados al altar, aquí al frente. Y nos cohibimos. Hay algo en el ambiente que no nos ha dejado pasar al frente. Quiero decirles, hermanos, con respeto y con amor, como ministro del Señor, y lo he hablado con el pastor Abner, sabemos que hay necesidades en su corazón que necesitan de la oración y el momento del toque de Dios sobrenatural. No deje que el diablo le amarre a la silla. No deje que los argumentos del mentiroso lo amarren a la silla. Hoy es el día para que usted tome la decisión de ir al otro lado. El Señor está aquí hoy. Y vamos simplemente a orar por usted antes de terminar. Cada uno está en su situación personal. Un día mi esposa y yo, siendo pastores, tuvimos que pasar al frente y ser ministrados, no una, sino varias veces. Porque pasar al frente, ponernos de pie y decir, yo necesito ayuda, Señor, no es sino de valientes. Los que dicen, Señor, tú eres quien puedes hacer esto en mí. También quiero decirle, hermano y hermana, no más ciclos, no más. Hay cosas que no se sobrepasan orando más. Hay cosas que se conquistan tomando la decisión de ir al otro lado. Y hoy es el día de ir al otro lado.
Y de una manera simbólica, esto no tiene nada místico. De una manera simbólica, si usted necesita hoy pasar al otro lado, quiero invitarla a que venga aquí al frente. Pero que cuando venga al frente, su decisión de ir a la otra orilla delante de Dios. Yo no le conozco como lo conoce Dios. Pero vamos a hacer de este momento un momento de levantarnos e ir a la otra orilla. Y dejar que sea el Señor quien nos vivifique con sus palabras y su amor y su presencia. Estamos en tu presencia, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Hoy nos has dicho que nos observas y nos ves y sabes en lo que estamos. Hoy observas, tus ojos están puestos sobre este lugar en esta hora, Señor. Tus ojos están en este lugar. Y tú ves a tus hijos y a tus hijas. Tu palabra dice, los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tú estás llamando a hombres y mujeres en esta comunidad a dejar de ser niños espirituales y caminar y avanzar a la madurez en Cristo. Avanzar a la madurez. Por eso hoy, Señor, vienen a ti, delante de ti, vienen tus hijos y tus hijas. Vamos a abrir espacio aquí adelante. Vengan acá, hermanos. Si Dios le está llamando a que venga a la otra orilla, queremos orar por usted. Venga acá, hay espacio para todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, amado Señor, mira a tus hijos. Gracias, Señor. Quiero pedir a los pastores, Abner y Nancy, a María que venga, impongan manos y oren por ellos. Ministerio de adoración, Daniela, Avi, vengan acá, impongan manos. Cecitar, si nos puedes acompañar ministrando. Gracias, Señor. Aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos. Y usted que está ahí sentado, clame al Señor que en medio de la tormenta usted pueda oír su voz. Oh, Señor. Él va a hacer algo poderoso en medio nuestro en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor.